Correcto. Bueno, vamos a pasar a otro tema, un tema del que aquí le informamos de manera amplia, no solamente desde que se oficializaron las candidaturas del Partido Acción Nacional a diputados federales, sino desde antes. Aquí le anticipamos quiénes estaban perfilados para ser candidatos, como se confirmó después de que lo aprobó el órgano competente para ello, que es la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN. Y es que aprobó efectivamente las listas de candidatos plurinominales a diputados, en las que se incluyen, pues entre otros personajes, además de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, a muchos personajes perfectamente vinculados a los caciques locales, a burócratas, a familiares, amigos de dirigentes de las cúpulas nacional y estatales, incluyendo a cónyuges. Sí, se había hablado, todo esto viene a colación, casi siempre los partidos deciden así, esa es la realidad. Se van por los caciques y meten a los grupos cercanos y a los personajes que más representan al partido, etcétera. El tema aquí es que se había prometido, tanto el PAN como esta alianza con el PRI y con el PRD, se había prometido que se iba a priorizar en los ciudadanos en Congreso de la conformación de un órgano colegiado de representación popular, como es el caso de la Cámara de Diputados. Y pues no, resultaron los nombres de siempre, los Santiago Krill, los Margarita Zavalas, en fin, personajes, no solamente en el PAN, también en los otros partidos, los mismos personajes de toda la vida. Sí, nada más que hay una diferencia. En este caso, y que ya tampoco es tan nuevo, pero no hubo ni siquiera deliberación interna. Y prácticamente, como en los regímenes comunistas, fue por aplastante, casi por unanimidad, sin que hubiera voces que pudieran generar una deliberación interna. No, pero bueno, eso en el caso del PAN, porque aprobó diputados plurinominales que no van en las listas de los otros partidos de la alianza. Cada partido se van a cumplir 3 años de una entrevista que yo publiqué en la revista Proceso con eh, pues con un escritor, con un editor, con una de las personas que no solamente tiene una labor de divulgación muy relevante al interior del PAN, sino fuera del PAN, y que hacía un diagnóstico muy preciso, que viéndolo en retrospectiva, por supuesto que fue muy certero, lo que pasó después de que Ricardo Anaya fue ungido candidato presidencial, las maneras en cómo ocurrieron las cosas y lo que decía, hablo de Carlos Castillo López, lo que decía Carlos Castillo era que eh, Ricardo Anaya había anulado la vida democrática en el PAN, el PAN se cerró a los ciudadanos, a sus propios militantes, se fue desdibujando ideológicamente y vaciándose de dirigentes y se estaba convirtiendo en un partido cártel. Está bien común del Partido Acción Nacional y justamente para hablar sobre lo que está pasando, lo que está en curso en el PAN, hemos invitado aquí a los periodistas a Carlos Castillo López, director de la revista Bien Común, que edita la Fundación Panista Rafael Preciado Hernández. Carlos, bienvenido a los periodistas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Alejandro, también muy buena tarde. Aprovecho para saludarles, mandarles un abrazo y también a su audiencia. Qué orgullo poder estar acá. Al contrario, Gracias. Carlos, al contrario, tú hablabas de un partido cártel y decías, el partido cártel es aquel cuyo funcionamiento... Eso fue hace 3 años. Hoy, ¿qué piensas a partir de lo que ocurrió la semana pasada en ese partido? Bueno, Álvaro, Alejandro, creo que hay un problema de fondo, ¿no? Que acompaña la campaña de Marco Cortés por la presidencia del partido hace ya un par de años, ¿no?
que él mismo diagnostica, aborda y propone como solución, ¿no? Durante su campaña, ¿no? El generar una reforma estatutaria, una vida democrática más vigorosa, una vida democrática más plena, una vida democrática más apegada a reflejar los valores propios de la democracia, ¿no? La misma participación, la formación política, la incorporación de miembros, integrantes de la sociedad civil, etcétera. Bueno, parte del proyecto que Royars empezó a redactar y demás, y tenía como objetivo ser aprobada, ser puesta a votación de la Asamblea Nacional el año pasado. Bueno, por circunstancias que todos conocemos, la Asamblea no pudo llevarse a cabo y esto pues impidió que se empezara a dar este cambio, ¿no? Que obviamente a puntos en los procesos internos, sabemos que hay cosas que corregir, sabemos que hay cosas que mejorar, y ese era un primer paso importante que por desgracia no pudo llevarse a la práctica, por desgracia no se ha podido concretar, y que bueno, tiene en buena medida como consecuencia que para este proceso de selección de candidaturas que corre durante este año, pues se empiecen a replicar, vaya, no haya todavía las soluciones que se esperaría o que se esperaba que hubieran, y que, insisto, obviamente es una causa de fuerza mayor que impidió y complicó la realización de este proyecto de reforma de estatutos. Carlos, en el caso específico del PAN, y bueno, sucederá seguramente con el resto de los partidos, si tienes una manzana que vas a repartir entre un grupo y ahora invitas a otro para que se coma una parte de la manzana, pero además la manzana se ha venido haciendo más chiquita y más chiquita, pues ahora en realidad se va a repartir, como lo vimos ahora en esta asignación de candidaturas, se va a repartir entre menos, y básicamente si repartes entre menos, las posibilidades de que abras a la sociedad, pues son menos. O sea, básicamente lo que haces es canibalizarte. ¿Lo ves así? Mira, yo sí veo el problema que mencionas, ¿no? Hay menos espacios, ¿no? Por los propios resultados electorales, hay menos zonas donde desarrollar el ejercicio de la política, representando las ideas y las propuestas del partido, pero parte del reto en este sentido es precisamente esa apertura. En ocasiones se logra, en ocasiones no se logra. A veces los propios integrantes, las propias integrantes de la sociedad civil toman lugares en el propio partido, y otras el partido complica este paso, ¿no? Sin embargo, creo que hay ahí proyectos interesantes, hay compromisos adquiridos, hay, ya alianzas firmadas con organismos de la sociedad civil, está este esfuerzo de Sí por México, que me parece muy, muy plausible, muy interesante, ¿no? Este gran objetivo, pues, de construir una alianza opositora, que obviamente en este sentido de ver cómo se reparten las posiciones, tiene el gran reto de incorporar, de sumar, digamos, lidiar con aquellos que quedan desencantados. Vaya, es un proceso sin duda muy complejo, sin duda laborioso, sin duda un gran reto para las dirigencias, ¿no? Y que en ocasiones se soluciona de una manera, digamos, afortunada, y en otras, pues, no es posible de alguna manera tener a todo el mundo contento, ¿no? Entonces, bueno, es parte del juego político, de la arena pública, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto, hay menos espacios, pero también es cierto que hay acercamientos, que hay búsqueda de perfiles, ¿no? Tenemos a gente en San Luis Potosí, vaya, hay una serie de liderazgos que sí, poco a poco van acercándose al partido, y que, bueno, por supuesto que el partido debe tener las posibilidades para encauzar toda esta iniciativa ciudadana, toda esta voluntad cívica, ¿no? De participación y de suma a los trabajos del propio partido. Carlos, te voy a insistir, el PAN, tal como tú lo decías hace casi 3 años, el PAN es, a juicio tuyo, un partido cártel, o
detuvo ese proceso de transformación de 3 años para acá que platicamos? Yo creo que sí lo detuvo, Álvaro. Creo que sí hay una voluntad de generar estas nuevas dinámicas, ¿no? Está la complicación, insisto, normativa, ¿no? Que exige, vaya a ser revisada, ser reformada, ¿no? Pero sí creo que se detuvo por el solo hecho de que ahora, digamos, la imposición de uno solo, la decisión de uno solo, se torna cada vez más complicada, ¿no? Entonces tienen que empezar a ver esta serie de acuerdos, tienen que empezar a ver esta serie de negociaciones que al final del día creo que le hacen bien a la vida democrática de los partidos, de todos los partidos. Estamos hablando del PAN, pero bueno, yo también quisiera que en otros partidos se hablara, se debatiera, se tuviera un poco más del vigor democrático que se requiere para tener partidos, vaya, a la altura de los retos que tenemos en nuestro tiempo. No es un tema exclusivo de México. El tema de las reformas de los partidos está prácticamente atravesando a todas las democracias, ¿no? Las democracias más sólidas, lo estamos viendo, vaya, lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es parte de un proceso de cambio que está viviendo los propios sistemas políticos, están viviendo los propios sistemas democráticos y que, bueno, nos tiene a todos un poco en la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? ¿De qué manera se resuelve mejor? Recordemos, no hay un manual para esto, ¿no? Es ensayo-error, es un trabajo, pero respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que sí se detuvo este proceso, digamos, que estaba siendo tan nocivo para la vida interna del partido, se ha, digamos, de alguna manera, precisamente por el tipo de liderazgo que implica la presidencia de Marco Cortés, ya no es este liderazgo vertical que por lo menos a mí en lo particular me parecía muy fuera de lugar para un partido como el PAN, y tiende a ser un poco más horizontal. Yo creo que en la medida en la que horizontalizamos el ejercicio del poder en la vida interna de los partidos, la democracia de los partidos mejora, ¿no? Carlos, vamos a ir un corte, pero quisiera dejarte una pregunta y regresamos y la conversamos. ¿Qué te sabe a ti o qué le habría, a qué le habría sabido a don Carlos Castillo Peraza sentarse junto con, tengo que hacer la cita porque pues, a qué le habría sabido el probar que se sienta en la misma mesa que, no sé, Carlos Romero de Champs o Arturo Montiel, que ahora están sentados en la misma mesa con el partido de Carlos Salinas de Gortari o el partido, en fin, que empobreció a sus abuelos y que empobreció a los abuelos de los abuelos. En fin, ¿a qué te sabe eso? Porque es importante que con alguien como tú, que lo definas, que lo comentemos. ¿Te parece que vayamos a un corte y volvemos? Muy de acuerdo. Gracias. Volvemos. Porque la opinión y las ideas tienen múltiples aristas. Acompaña a Hernán Gómez en un programa de coyuntura en el que analizamos los temas de interés nacional de una manera diferente y muy original. El Octágono, un lugar de debate y entrevistas con los representantes de diferentes sectores y posturas políticas, en el que cada uno aporta en un programa hecho para todos. El Octágono, lunes a viernes a las 8 de la noche. En la Octava. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto, porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de la Octava. En contexto, con Rubén Luengas, lunes a viernes a las 9 de la noche, en la Octava. Todo el sabor de la música regional mexicana, la diversión y tus artistas predilectos están en La ZTV, en un programa de televisión que te hará bailar de emoción, conducido por tus locutores favoritos, para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones. La ZTV, viernes 10:45 de la noche, en la Octava. No
dejes de ver por la octava una barra matutina de programas llenos de vida sana y vida plena, con los temas que a todos nos interesan para estar mejor física y mentalmente, desde la primera infancia hasta los adultos mayores, desde la sexualidad al bienestar y la diversidad. Tus mañanas ya no serán iguales en la octava. Barra de programas Vida Sana, Vida Plena, lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por la octava. Los periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo Los periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo Los periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo Los periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo Los periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo Los periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo Los periodistas. Don Carlos Castillo Peraza se opuso a lo que ahora ha hecho posible Claudio X González, que es juntar al PAN con el PRD, pues algo que es casi una alianza pues, de dos supuestos polos que representan ideologías completamente distintas. Y además el personaje mismo, Claudio X González, cuya empresa, Kimberly Clark, ha sido beneficiada por, específicamente en el gobierno de Peña, por ejemplo, 2.360 contratos directos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, es un personaje sumamente ciudadano, no es, pues, ¿no? No es necesariamente un ciudadano, sino es un personaje que ha estado en las cúpulas del poder y se ha beneficiado de las cúpulas del poder. Ahora, eso es por el lado de quien lo organiza y por el lado del PRD que traía eso que decía, esa negación de don Carlos porque se contaminaba al PAN. Y luego, por el otro lado, sentarse con el partido que duró 80 años en el poder, que en teoría se supone que lo echó Vicente Fox, el PAN, en teoría, porque después se sentaron muy a gusto juntos, pero que duró 80 años en el poder, que empobreció a tus bisabuelos, que empobreció a tus abuelos, que empobreció a tus padres y ahora se sientan con ese mismo partido. ¿No te suena como, híjole, o sea, qué te sabe, Carlos? Mira, yo de entrada, el que en un sistema democrático haya una mesa donde la gente se pueda sentar, bueno, me parece por principio positivo, ¿no? Y esos espacios donde se sientan, ¿perdón? No es solamente sentarse, ahí están... No, claro, es sentarte a hacer política, es sentarte a negociar, es sentarte a acordar, es sentarte a construir. Bueno, no solo es el reparto, porque en ese sentarse, ¿no? Mi padre se sentó con Bartlett, se sentó con Salinas, se sentó con Muñoz Ledo, se sentó con Camacho, se sentó con Colosio, vaya, es parte de, uno puede sin duda disentir, tener posturas distintas, posturas
opuestas incluso, pero el arte de la política es encontrar lo común, es encontrar esas cosas en las que coincidimos, ¿no? Y ahora, el PAN se ha sentado con quien ha estado dispuesto a transitar, a trabajar por México, ¿no? Y no, creo que no debe sorprendernos ni resultarnos extraño ni ajeno, ¿no? El que dos fuerzas políticas que piensan de manera distinta encuentren un punto de encuentro y luchen por trabajar con él. Así se construyó la transición democrática, ¿no? A ver, entonces, déjame agrego nomás ajá. agrego una cosa, porque cuando te sientas, pues esa es una democracia, pero cuando te sientas a ver cómo te repartes el poder, incluyendo validar, como lo hizo el PAN en su momento, sentándose con Carlos Salinas, incluyendo validar un fraude, pues ya estamos hablando de un matrimonio más bien de conveniencia. No es nada más sentarse de manera inocente y ver no hay, cómo lo hacemos. sin duda, hay voluntades, hay intereses, ahí vaya todo lo que va de la mano de la política, ¿no? Pero vaya, creo que el hecho de haberte sentado, ¿no? El PAN en el 88, ¿no? Nos estamos refiriendo, el PAN no podía probar legalmente, recordemos, el PAN es un partido que históricamente conformado por abogados, ¿no? El PAN no podía probar legalmente que había habido un fraude, no había manera. Podía quejarse, podía inconformarse, podía acudir a la resistencia civil, podía hacer una serie de estrategias como se hicieron en esa época, ¿no? Se marchó, ahí estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, ahí estuvo Maquío, ahí estuvieron los grandes liderazgos, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, bueno, yo no puedo probar que hay un fraude, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para evitar que esto pase de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ciudadanizar la organización de las elecciones, así nace el IFE, ¿no? Vaya, es parte de ese proceso, insisto, en el que uno podría decir, bueno, es que yo solo me quiero sentar con los puros, ¿no? Pero híjole, pues puros no habemos muchos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se trata un poco de entender la condición a la que te enfrentas en tu momento histórico, ¿no? Y responder a ella. Hoy podemos evaluar la consecuencia de haberse sentado a construir un sistema, y es que tenemos un sistema que ya le dio la victoria al PAN, que ya le dio la victoria al PRI, que ya le dio la victoria a Morena. Oye, un sistema que como sistema democrático funciona, que se ha ido reparando, que se ha ido corrigiendo, a veces puntuando, ¿no? A veces, ¿no? Y como consecuencia de esa gobernabilidad se le permitió a Carlos Salinas construir este país, que es un país desigual, donde los mismos ricos que dejó Carlos Salinas de Gortari siguen hasta el día de hoy, donde tenemos una profunda pobreza provocada en apenas estos 40 años. También digo, qué bonito que nada más se trataba de construir un INE, pero tienes un país demolido. Después de Vaya, es terrible estas brechas de desigualdad que padece nuestro país, ¿no? Esta convivencia cotidiana y diaria de la extrema riqueza y la extrema pobreza, ¿no? Son sin duda de los grandes temas pendientes de nuestro sistema político, ¿no? No solo del sistema político, sistema económico, de la política social, vaya. Yo pensando un poco, ¿no? Llevamos 40 años de política social que han generado que la mitad de la población vive en algún nivel de pobreza. Perdón, ¿qué hubiera pasado si el PAN no se sienta con Carlos Salinas de Gortari y le entrega todo el poder que le entregó? Sí, pues sí, ahí está el INE y demás, y pusieron ahí pero 40 años después este país está básicamente demolido por esa sentadita que parecía tan inocente, porque le dieron gobernabilidad a este personaje. Hubo gobernabilidad, ¿no? Ha habido, creo que, intentos serios de política social, de política económica. Se generó una estabilidad, ¿no? Que evitó la recurrencia de las crisis sexenales, etcétera, ¿no? O sea, creo que no es simplemente nos sentamos y logramos democracia y se acabó. Creo que hay grandes pendientes, ¿no? Sin duda, tienes toda la razón en señalar, y comparto tu indignación respecto de esas
brechas de desigualdad que no solo se dan respecto de ricos y pobres, ¿no? Se dan respecto de mujeres y hombres, se dan respecto, vaya, en una variedad de espacios donde convivimos, ¿no? Donde hay amplias desigualdades. Entonces, yo coincido plenamente contigo. El gran reto de las democracias del siglo XXI es entender que si los resultados de la democracia no se traducen en abatir las brechas de desigualdad, la democracia va a dejar de ser útil en lo práctico, en lo tangible a la ciudadanía, y la ciudadanía va a seguir teniendo esta actitud, vaya, apática, distante hacia la vida pública, y eso es sumamente nocivo para una sociedad. Carlos Castillo López, director de la revista Bien Común de la Fundación Rafael Preciado Hernández, de la que también eres director director de la director editorial de cooperación institucional. Oye, antes de despedirnos y a reserva de que después podamos seguir charlando, hay muchas renuncias en el PAN, muchas, de cuadros muy importantes, pero brevemente, antes de despedirnos de los amigos del 88.1 de FM, ¿te parece que el regreso de Margarita Zavala al PAN beneficia al PAN? Yo creo que hoy el PAN sin duda se beneficia de liderazgos como el de Margarita, y sin duda se beneficiaría de liderazgos como Felipe, y sin duda lo enriquece el que estos perfiles con conocimiento, con expertise, con vida política, ¿no?, estén activos y puedan aspirar a tener un espacio de representación. Yo celebro ampliamente el que Margarita esté no de vuelta al partido, pero otra vez, digamos, asumiendo las causas, los grandes temas del PAN. Celebro que haya habido esa apertura, en el propio partido, y ojalá esa actitud se multiplique, ¿no? O sea, esa actitud de acercamiento, de buscar sanar heridas, creo que es parte de un proceso que el PAN tiene que enfrentar y asumir de una manera mucho más allá de lo electoral, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Despedimos a la audiencia del 88.1 de su radio. Brínquense porque vamos a seguir aquí platicando. Gracias a Carlos Castillo. Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Te parece que vayamos un corte, señor Delgado? Ustedes.